Muy buenas noches a todos ustedes. Como les voy a recordar que ya esta es la cuarta clase que realizo y hemos hablado sobre historia clínica, los datos bien importantes, los síntomas, los signos, algunas pruebas específicas, los mecanismos de producción de las fracturas, cómo se realiza la osteosíntesis, cómo se realiza la conciliación ósea, y el último tema ha sido de complicaciones de las fracturas. El día de hoy tenemos una clase formada para 1 hora y 15, donde vamos a tratar lesiones más frecuentes en codo en niños, y la segunda parte, que es tan importante como esa, que vamos a conversar sobre tumores óseos, que tiene dos partes muy marcadas. La primera parte es la parte básica y la segunda parte más específica de los tumores. Esperamos unos 2, 3 minutos para comenzar el aula. A la espera, eh, a la espera de la reunión de los demás participantes.
Por favor, requiero que ustedes me avisen si están viendo la pantalla y si el audio es adecuado. Buenas noches, doctor. Sí se le escucha y se ve la pantalla. Muy agradecido. Entonces, el día de ahora vamos a conversar de lesiones más frecuentes en codo en niños, la pronación dolorosa o el codo de niñera, que es una de las lesiones más frecuentes a nivel infantil, que se produce por una tracción brusca longitudinal de la mano mientras el antebrazo está en pronación y en extensión. Esta patología es una de las más frecuentes en emergencia en niños menores de 6 años. Síntomas es como todos los síntomas en traumatología, no lo voy a repetir, pero vemos niño llorando y padres ansiosos. El mecanismo que de producción, existe una atracción longitudinal, el ligamento anular, que prácticamente hace un anillo en la cabeza de radio, muy útil a la estabilidad en la movimiento de pronosupinación. Este se luxa y queda interpuesto entre la articulación. La maniobra de reducir es una supinación y flexión o una hiperextensión forzada. Dos maniobras relativamente simples y el paciente prácticamente el dolor se le va a los 2 o 3 minutos y queda asintomático. Pero hay que prevenir la lesión porque puede ser recurrente si vuelven a realizar el mismo acción de traccionar a los niños de la mano, va a producir de nuevo este fenómeno de pronación dolorosa. Vamos a ver otras lesiones de las más frecuentes de fractura supracondílea en niños, que viene a ser una emergencia. Esta es la imagen característica de un niño que se ha subido a un mueble o ha montado una bicicleta, se cae sobre el codo y tiene una fractura muy grave, articular, muchas veces supracondilia del húmero distal. Acuérdense el protocolo ATLS. Yo creo, espero que ustedes hayan recibido el curso. En las vacaciones me parece que hay un curso libre sobre esto. Acuérdense que lo más conocido es el ABCDE, vías aéreas, ventilación, estado circulatorio, estado neurológico. Eh, Hay que tener cuidado con la hipotermia. Posteriormente, que viene a ser la clase 1, inspección, la deformidad, edema, equimosis, la palpación localizada, la crepitación, deformidad, evaluación negrovascular, muy importante, pulsos, no se olviden, ya vimos un caso sumamente severo en la clase, cómo está la perfusión distal, la sensibilidad y la motricidad de la mano es de muy importante. Entonces, yo esto lo saqué de inteligencia artificial el día de ahora, los tipos 1, 2, 3, que me da un algoritmo, pero vamos a desarrollar. La clínica es idénticamente a todas las fracturas, deformidad muy franca, equimosis, dolor. A los traumatólogos nos gusta mucho la anatomía, medir que los ejes. Hicimos un trabajo con unos alumnos sobre el ángulo PUDA, un trabajo bastante interesante que ya se lo voy a transmitir cuando ustedes quieran. Y esto puede pasar, se produce una fractura, el braquial anterior se hizo en esta zona y el extremo proximal del húmero queda en el medio, lo que hace una reducción, una fractura irreductible, porque el músculo se interpone y no va a conseguir reducir que las fracturas. Complicaciones, si vimos en la clase pasada, si un paciente tiene agitación, un niño llora, ansiedad, le dan analgésicos y no le calma, había que pensar en síndrome compartimental que hemos remarcado como una de las pocas
emergencias de traumatología. Y esto es lo que puede pasar, el fragmento proximal del húmero puede seccionar la arteria o puede hacer una contusión, una neuropraxia o neuronesis del nervio que mediano, que es una lesión sumamente grave. Hablamos la vez pasada de lesión de la placa de crecimiento, las placas fasciarias, hay que diagnosticarlas, informar a los pacientes, al familiar, evaluar y hacer un seguimiento para corregir las deformidades que pudieran presentarse en el tiempo. El diagnóstico es importante, examen clínico, las placas de rayos X en dos incidencias, si son oblicuas mejor, tres incidencias, y comparativas nos ayuda mucho porque los niños todavía existen los núcleos de osificación del crecimiento que dificultan evaluar las placas de rayos X. Esta es la forma de tomar una placa de rayos X. Esto tenemos que conocerlo porque si tenemos una placa radiográfica de muy mala calidad, nuestro diagnóstico va a ser errado. Entonces, ese lo queremos evitar. Acá tenemos un edema y tenemos una fractura, todo esto largo y una deformidad bien marcada en valgo. En este caso, aparentemente son iguales, pero no es igual. La línea humeral anterior tiene que pasar por la mitad del núcleo de osificación del capitelio, que en este caso no pasa. Quiere decir, acá hay un desplazamiento y acá no está desplazada. Eso lo vamos a ver. El signo de la almohadilla grasa, cuando existe una caída y vemos una sombra media blanca, eh, eh, media oscura, ese es el signo, es una sospecha muy alta de fractura supracondiliar sin desplazamiento. Tomamos la placa de rayos X y recién se ve la fractura donde está el diseño de las flechas. Estas líneas podrían ser más para los traumatólogos, la línea humeral anterior, los ejes de Bowman. Bueno, hay que saber que existen. La cosa se conociendo, buscan internet y lo pueden hacer para ver qué tan desplazados están. La línea humeral anterior debe caer en la mitad del núcleo de crecimiento del capitelium y la clasificación. A los traumatólogos adoramos la clasificación, ya le mandé un apps de la clasificación AO. Entonces, la clasificación, para qué nos gusta tanto? La clasificación prácticamente es un entrenamiento académico, el cual nos permite conocer qué es la fractura y conocemos que la fractura para realizar una planificación y con esa planificación hacer un tratamiento adecuado con un seguimiento óptimo del paciente. Entonces, veamos la clasificación más común por flexión o extensión. En este caso, el impacto ha sido a este nivel y se ha flexionado el húmero distal, una fractura por flexión, y en este caso se ha caído con la mano estirada y todo este fragmento ha roto y empujado hacia atrás una lesión en extensión. Pero Garland las clasifica tipo 1 no desplazadas, tipo 2 con un desplazamiento, pero los fragmentos están en contacto, y tipo 3 no hay contacto en ninguno de los fragmentos. Vamos a ver, acá yo veo una fractura a todo lo largo. eh, Ahí viene, es una fractura sin desplazamiento, se coloca un yeso por 3 semanas, una férula por 3 semanas y el resultado es óptimo. El tipo 2 hay un desplazamiento, pero hay cierto contacto. Las dos generalmente desplazamiento de un solo eje, las dos B, existe un componente de rotación. La verdad es muy difícil a veces decir si está rotado o no. Yo pienso que toda fractura existe cierto grado de rotación en las fracturas desplazadas. Las tipo 3 están totalmente separadas
las tres hay un contacto, que el periósteo, entonces prácticamente hay una pequeña unión, y las tipo 4 prácticamente no hay ninguna unión entre hueso y hueso, están totalmente separados. A este nivel hay mucho tejido interpuesto y va a ser muy difícil reducir que la fractura y colocarlos en su sitio. El tratamiento, las tipo 1 y 2, reducción ortopédica, que es decir, vamos a ver cómo se hace que la reducción, y es importante fijar a la aguja de Kirchner, que voy a decir cómo se fija. Tipo 3, una tentativa de reducción, a veces se hace se trata dos veces de reducir, y si no reduce, reducción abierta o cruenta, como estamos hablando. Esta es que la maniobra principal, el químose bien marcada, se realiza una tracción. En este sentido se puede corregir tanto las deformidades en varo o en valgo de los fragmentos en esta forma, y ahí se le hace una flexión y con el pulgar se corrige el desvío distal del húmero. Muchas veces requiere impronación. Eso dice que lo testo. Yo eventualmente he conseguido en reducciones muy, 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 muy inestables, eh, una estabilidad no en pronación, sino en supinación, que no es lo usual, pero hay que saberlo, que es factible en casos más complejos o que no reduzcan pronación, según dicen que los textos, hacerlo en supinación y evitar que las rotaciones. Esta es la forma de la reducción. Y en los grados 4 o 3 que no reduce, se hace un abordaje, una incisión. Hay distintos tipos de abordaje. A mí me enseñaron a hacer el abordaje en la residencia en Brasil. El abordaje anterior separaba la arteria braquial, el nervio que mediano, separaba todos los tejidos interpuestos que lo separaba, y hacía que la reducción. Actualmente se prefiere, o yo estoy prefiriendo la incisión lateral o la incisión transtríceps posterior, que es un poco más, mucho más sencilla, y se coloca esos clavos de Kirchner. Esta es la forma de colocar los clavos de Kirchner. Esta forma de acá aparentemente puede estar bien, pero los dos clavos giran, coinciden con el foco de la fractura, y esto puede rotar todo, lo que le hace no adecuado, lo hace inestable. Vamos a ver cómo el constructo, o las formas que se pueden colocar, estas tres formas, y vamos a hablar, está muy bien hecho del lado lateral para evitar el nervio cubital. Hay una separación de 2 centímetros en cada uno, y están en unos ejes bastante buenos. Este garabato no es tanto así como aparentemente uno piensa. El primer clavo a 45 grados con el eje del húmero, el segundo clavo a 60 grados. Nosotros los traumatólogos estamos muy acostumbrados a medir grados, entonces ya lo tenemos grabado mentalmente, que los grados, nuestra orientación espacial sigue perfeccionando. Es muy fácil colocar un clavo a 45 grados, es sumamente simple, y a 60 grados también, y en el medio iría el tercero con 2 centímetros de distancia. Este es muy estable. Acá está el resultado, muy bien, muy estable. Los clavos que se usan es de 2 milímetros, son clavos un poco más anchos. Generalmente hay tendencia a usar en niños pequeños 1,6, pero actualmente estoy prefiriendo usar clavos mucho más grandes, y mínimo 3 clavos o 3 agujas de Kirchner. Esta forma de configuración es válida, pero el nervio cubital pasa a este nivel y uno podía hacer una lesión inadvertida del nervio, porque uno tendría que hacer un pequeño incisión para explorar el nervio, liberarlo y poner este clavo con toda la confianza sin lesionar. Complicaciones, todas las complicaciones que hemos visto en la clase pasada: síndrome compartimental, alarma,
lesión de la arteria, lesión del nervio, lesiones residuales en valgo en varo, rigidez articular y miositis osificante, que es rara, pero sí se puede ver. Lesiones nerviosas, el nervio mediano de la rama interósea anterior, el nervio radial con su rama interósea posterior, el nervio cubital por la lesión, la verdad que sí, iatrogénica, por no explorar el cubital. Deformidades, hemos visto ya la semana pasada una deformidad en cúbito varo muy marcada, y el pronóstico depende de la severidad de la lesión, de la edad, el tipo de fractura, si es alta energía o baja energía, y localización, el tipo de lesión de la placa fiscal. Operatorio, controlar el pulso. En caso de déficit de pulso, es necesario la exploración, que es un cirujano de mano, tiene la capacidad de explorar una arteria y si está lesionada, repararla. Se reduce una férula, la verdad que por 3 semanas, nosotros usando más por 4 semanas, curaciones a las semanas, y el retiro de clavos también a las 4 semanas. Todas las orientaciones, el prequirúrgico, consentimiento informado por escrito, por favor, y todas las orientaciones yo lo doy por escrito antes de la cirugía, y después de la cirugía le doy una orientación bastante semejante, y les digo al paciente: vengan, si no está hospitalizado, si es ambulatorio, vengan al día siguiente, yo quiero evaluarlo. Y para que no tengan conflicto, que es una consulta más o no es una consulta más, está incluido dentro de la cirugía y demora 10 minutos. Lo veo si hay edema en la mano, si hay perfusión de la mano, cómo está la movilidad, y hago los signos pertinentes para descartar lesión de nervio mediano y el nervio cubital, radial, que también. Preguntas. Pregunta el examen: ¿cómo se evalúa el nervio interóseo anterior, ¿no? Haciendo la O, ¿no? Si no puede hacer esta O y hace esto, hay una lesión del nervio interóseo anterior. Vamos a ver, cuando uno hace una evolución, hace el SWOT, ¿no? Subjetivo, objetivo, apreciación y plan. Entonces, la comunicación, tenemos muchos problemas de comunicación entre médicos. Existen protocolos de comunicación, como protocolo SBAR, protocolo CUS. Eso bueno, yo personalmente, yo los he modificado en mi servicio, para ser más fácil acordarlo, ¿no? Las siglas en inglés, le hago el protocolo SEAR y protocolo PISO. ¿A qué cosa se refiere? A tener una comunicación muy clara y eficaz. Me ponen solicito una interconsulta y hago el protocolo SEAR, que debe ser SBAR prácticamente, pero para mí es más fácil, lo he hecho en esta ficha. Situación: soy el doctor Ugarte, tengo un paciente con fractura de cadera, en este momento está desaturando, la saturación está en 87 y aparentemente está disminuyendo, a pesar que está con oxígeno 3 litros por minuto. Su estado previo: un paciente de 90 años con fibrosis pulmonar, diabetes, presión alta. Yo estoy pensando, yo estoy pensando que es una neumonía intrahospitalar. Y solicito una interconsulta por emergencia por el neumólogo, y si no está el neumólogo, con el médico internista, eh, considero que es una urgencia. Entonces, en ese tipo de protocolos, entonces se habla, no sé, ya se habla mediante estos esquemas que, bueno, uno se llega a acostumbrar. Todos estos esquemas son sacados de la seguridad militar, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, hablar con protocolos, ahí entonces a veces no es tan natural, pero es una comunicación eficaz. Entonces, ¿qué pasaría si
yo soy un residente y estoy operando con el máximo traumatólogo, con la máxima estrella, y yo veo que el doctor está equivocándose. Eso sí existe, el protocolo CUS. Entonces yo le digo, doctor, me está preocupando que usted está operando el lado derecho y yo le digo la historia que es izquierdo. Entonces, el profesor ya me dice, uy, uy, a ver, léeme la historia. En caso que sea muy terco y diga, no, doctor, yo he revisado la historia y yo me ratifico que es izquierdo. El médico residente o el menor jerarquía tiene que decir, me siento muy incómodo por lo que está sucediendo. Entonces, ya le estás advirtiendo dos veces a tu jefe que hay algo errado y él tenía que responderte. Si no te responde, tú tienes que decir, estamos sometiendo a un riesgo al paciente. Entonces, ya son tres advertencias que le estás diciendo. Y si no responde, hoy me dice, a veces hay médicos cirujanos que son, tienen un carácter muy especial, sobre todo no ahora, ¿no? Pero antes yo sí tenía profesores que eran muy difíciles que tratarse, querían dioses. Ya no me digas nada, que yo sé lo que hago. Entonces, ya la tercera, tú dices, por favor, detengamos esto, que usted está operando el otro lado. Ya tiene que ser más enérgico. Algo así es la regla de los dos desafíos. Tú expresas tu duda ante un jefe o una cosa que no está bien una vez, puedes decir, esta situación, esta medicina, punto de vista, no está correcto, porque él dijo que tiene alergia a los AINES, le está dando un AINES, si te ignora, tú tienes que decir, doctor, es alérgico a las AINES y le está dando AINES a este paciente, está poniendo en peligro al paciente. Y si sigue negándote, ya tú tienes que proceder a escalar esto, ¿no? Llamar a tu jefe de departamento, decir, lo llamas, oye, mira, pasa esto con el doctor no me está entendiendo, el paciente tiene alergia a los AINES, insiste en darle alergia a los AINES, por favor, solicito que venga para hacer una pequeña reunión y decidir si el paciente tiene alergia a AINES, si está actuando mal o no, y que me no dé la razón por qué le quiere dar antiinflamatorio teniendo alergia a AINES. Más o menos ese es el lenguaje del día a día que tenemos que manejar, porque ya ustedes son alumnos, muchas veces ya van a ser residentes, y enfrentar a médicos complejos o no cómo saber a realizar una comunicación que segura no es tan fácil. Entonces, vamos a dejar de compartir que mi pantalla y vamos de nuevo a compartir mi pantalla mientras espero algunas preguntas sobre esto, porque la clase de ahora sí que es interesante. ¿Alguna pregunta o para pasar a la siguiente clase? ¿Están escuchando, por favor? Sí, sí, doctor. Ah, muy bien, gracias. Entonces, hay que tener un poco de habilidades blandas. Los traumatólogos son demasiado fríos, cada vez eh, pareciese que nos molestan más. Hay que saber que es un paciente con una patología eh, orgánica, por decir, pero que le está afligiendo físicamente sumamente grande el contexto de la lesión que tiene. Entonces, hay que ser muy poco solidarios, muy poco de inteligencia emocional para un paciente con mucho sufrimiento, como un cáncer, no tenerle paciencia. Te repiten mil veces que me duele. Acepten que le repiten mil veces que lo mismo.
estos pacientes tienen un sufrimiento grande y nosotros tenemos que estar por encima de esto. Vamos a ver, estas son imágenes en imagen de rayos que de sol y un triángulo de Kohlmann bien grande, reacción perióstica multilaminar y interrumpida con invasión de las partes blandas. Medio complejo, pero no es complejo. El día de hoy vamos a hablar de esto. Mira, una lesión lítica muy grande de radio, es benigno, benigno, maligno, ¿qué cosa es? Vamos sobre eso. No hemos hablado la vez pasada de fracturas patológicas. Es una fractura que se produce cuando un hueso tiene una lesión previa. Puede ser una osteoporosis, una enfermedad metabólica, puede ser una metástasis. Mira, que tiene una metástasis. Cuando acuérdase una lesión lítica en metáfisis, acuérdase en metástasis. Así que de frente. Eso es lo que vamos a hablar un poco. Paciente viene en Tarapoto, tiene dolor nocturno, 6 meses de un aumento de volumen, con circulación colateral, ya que le duele poco, le pregunta quién debe ser que la biopsia. Con eso comenzamos la clase de ahora y vamos a él. Como objetivo del tratamiento, curar la enfermedad. Si no se puede hacer el control, disminuir la morbimortalidad o aumentar la sobrevida. Entonces ya nuestros parámetros, nuestro concepto de curar todos los pacientes ya cambió un poco. Les presento, este es nuestro enemigo, osteosarcoma. Mire, la foto de la pieza anatómica con esta foto que consigo es de casualidad, es bastante semejante. Eh, eh, Mire la invasión del hueso, invasión del periósteo, el periósteo se levanta, va a formar el triángulo que es el Kohlmann. Esta zona de acá va a ver la imagen del sol naciente que vamos a ver bien. Mira, los tumores se clasifican benignos y malignos, pero tenemos el problema que aún los tumores benignos se pueden volver malos. Vamos a ver eso. Yo veo una lesión muy limitada, una lesión geográfica con bordes bien nítidos. Este es un tumor que es benigno, definitivamente. Y vemos que es un absceso que de Brody. ¿Qué me pasó? ¿Mm? No hice la historia clínica, ¿no? El paciente no es una placa de rayos X, el paciente tenía una historia de fibrosis, de dolor, de eritema, de fístula, tenía un absceso en la tibia, y yo veo la placa de rayos X y me dice, doctor, ¿qué tiene esto? Es un tumor. Entonces, ahí viene el problema. Y esto no es tan fácil. Acá la cosa que cambió, una lesión lítica, lesión perióstica eh, eh, de todo que el periósteo ha crecido con áreas líticas, esto parece más un tumor, zoom, y vemos que es una osteomielitis. Caemos en la primera clase a hacer una historia clínica delicada, minuciosa, más en estos casos con enfermedades graves. Examen clínico, placa de rayos X en 2 planos, tomografía, resonancia, placa que de tórax, tomografía de tórax, gammagrafía, PET scan. Quiere decir, antes nos limitamos a tomar placa de rayos X, algunos exámenes, ahora no. Acá estamos en una enfermedad que puede matar al paciente y tenemos que escanear al paciente, o tener más atento, agarrar qué está pasando. Este es un escáner prácticamente de todo el organismo, así yo llevo a mi carro al mecánico y le hace un escáner, algo parecido, una gammagrafía, y estos puntos de hipercaptación están diciendo que hay lesiones inflamatorias o metástasis en esa zona. Y existe algo más moderno, que es la tomografía por emisión de positrones, que llamaba el PET scan, que nos permite estimar aquellos focos de crecimiento celular anormal, pero también nos sirve para hacer el seguimiento
y la respuesta a la quimioterapia. Es un examen muy valioso para ver la evolución. Vuelvo a repetir, exámenes hay, ya no es cuestión de limitar los exámenes, hay que limitar, por supuesto, al examen clínico, pero hay que ampliar nuestro abanico de exámenes, ver cómo se encuentra el paciente. Hemograma, velocidad de cimentación, PCR, para gestar esa osteomilitis, infecciones de proceso de Brody, urea creatinina, cómo está afectando el riñón, perfil hepático, examen de orina, fosfatasa alcalina y ácida, calcio sérico, deshidrogenasa láctica, electroforesis de proteínas para ver mieloma múltiple y marcadores tumorales. Ese es como mínimo. Veamos esta lámina, tumores óseos, mira la cantidad que de tumores óseos. Entonces, nosotros tenemos que llegar a una aproximación diagnóstica. Yo tenía una tabla de Excel, ahora con la inteligencia artificial, yo estoy jugando esto. Todavía no he conseguido, la verdad, que me dé un diagnóstico más preciso a eso. Quiere decir, si yo conozco la historia, yo cuando hago un buen examen clínico, veo las imágenes, tengo un diagnóstico del 80% y los oncotraumatólogos experiencia llegan al diagnóstico del 90%. Quiere decir con un oncotrauma experimentado te va a llegar un diagnóstico muy alto con solamente el examen clínico, la historia y con las imágenes. ¿Qué cómo hace? Si no es que se le ocurre, no. Él ve da acceso, si sexo, si es tumor único múltiple, dónde está localizado, en la epífisis, en la diáfisis, en qué hueso, y qué se ve, qué cosa ves. Si hay destrucción ósea, si hay histolisis, la región perióstica es unilaminar o multilaminar, que vamos a hablar, invasión de las partes blandas y cómo está afectando el tumor dentro del hueso. Entonces, hay ciertas localizaciones, el tumor afinidad a ciertas localizaciones, y esto lo acaba de sacar, ¿no? Agarré de internet, vi una clase de una doctora Brisa, es una estudiante de medicina, entonces, pero yo tenía el cuadrito que de acá. Entonces, cualquier estirpe ósea, cualquier estirpe celular, es posible a producir metaplasias o y posteriormente algún proceso tumoral. Tejido óseo, cartílago, mesénquima, las capas de fibras, tejido adiposo, de nervios. Todos estos son susceptibles a producir anaplasias, displasia y transformación tumoral, ¿no? Existen tumores benignos y malignos, y ahí la OMS nos complicó porque nos ha mandado tumores intermedios. Ahí nos complicó un poco, pero vamos a ver. eh, Cuando ven que está formando hueso, osteosarcoma. Y si ven que hay la imagen más blanca, está formando hueso, osteosarcoma. Formadores de cartílago se ve como unas manchitas de algodón o canchita, condrosarcoma. En origen de la médula, mieloma múltiple. Si tiene apariencia de arterias o es azulado, de que tú subes la mano, se le baja la tumoración, la baja y aumenta, hemangiosarcoma, hemangioperisitoma benigno o que maligno, que vamos a ver algunos casos, ¿no? Entonces, que los tumores benignos son benignos, pero la diferencia entre tumor benigno y maligno es muy fácil. Los benignos actúan en su lugar, los malignos dan que metástasis. La única diferencia es esto. Los benignos pueden ser inactivos, un quiste solo, simple, activos comienzan a crecer en el local y agresivos comienzan a corroer y hasta romper las corticales en el sitio, no dan que metástasis. Entonces, ante eso, necesitamos un examen clínico, imágenes, analíticas, biopsia.
Con eso tenemos un diagnóstico, estadiaje para un tratamiento adecuado en equipo. Entonces, la placa de rayos X te da una sensibilidad del 80%, una especificidad del 50%, nos da algunos datos de la experticia y vamos a hacer un zoom. Acá está formando hueso, esto más oscuro, ya forma hueso, osteosarcoma, o sarcoma óseo también, hay que tener mucho cuidado, pero un examen colocaron, en lugar de la palabra osteosarcoma, sarcoma óseo, es igual, ¿no? Vemos lisis, formación de perióstica, está invadiendo la parte blanda a este nivel, cómo invade la parte blanda, es maligno definitivamente. La gammagrafía ósea es un escáner, ¿no? Un escáner no sabes qué es, pero ya te da decir qué sitios tienes posible mayor captación y sobre eso tienes que investigar, tomar una placa de rayos X, una tomografía de la zona afectada para identificar qué tipo de lesión hay. Hay una parte que a usted le gusta mucho, hacer el estadiaje, que es básico, ¿no? Entonces, el estadiaje lo podemos hacer, sí, ya estamos en capacidad. Si hay metástasis o no, ya depende de qué vamos a investigar. Si yo quiero saber si hay metástasis, yo le pido una placa de tórax, TAC de tórax y TAP de abdomen. Y si quiero, un PET scan o una gammagrafía. Con eso ya tengo mi grupo de M. Si es intracapsular o extracapsular, ahí vamos a hablar de los conceptos con una resonancia, no dice si tiene invasión en las partes blandas o una tomografía, y la G, esto lo da la biopsia. Entonces, la clasificación de Heineken es algo muy parecido, le pone letras, números, pero lo que tenemos que aprender es el GTM que les he conversado. La biopsia puede ser abierta por agujas, hay varios tipos de trocar, hay que saber dónde se obtiene que la muestra. Si uno lo tiene muy en el centro, va a encontrar necrosis ósea y no va a ser bueno el examen, ¿no? Posiblemente no consiga un diagnóstico. Hablamos un poco de síndrome compartimental. Compartimentos en la pierna, hemos visto, si hay un tumor que está en rojo en un compartimento, yo retiro todo este compartimento y el paciente se salvó, pues, ¿no? Ya la curó. En este caso, si tienen dos compartimentos, si no hay invasión de tejido celular y de piel, se podía resecar todos los compartimentos. Ya es un tumor de peor pronóstico, se llama extracompartimental. Y si ese tumor por casualidad da la vuelta a la arteria y nervios, ya es un tumor irresecable, iría a la amputación. Por eso la importancia del diagnóstico precoz para la cirugía de conservación que vamos a ver. Ese es un tumor intracapsular dentro del hueso. Yo corto acá arriba, ya me fui, yo no sé por dónde se me fue. Ay, disculpe. Ah, ya. Yo corto acá arriba, corto acá, le pongo lo que quiera y el tumor curó. Acá ya no, yo puedo cortar acá y acá, pero ya hay invasión en las partes blandas. Esto es tumor extracompartimental, extracapsular, tiene un pronóstico peor y muchas veces se va a la amputación. Entonces, esto lo hemos conversado, esto tenemos que conocerlo, porque no es aprenderlos, pero sabemos que hay cierta predicción en la edad, si es único o múltiple, qué parte de hueso y qué hueso está localizado, y qué morfología tiene. Que con esto uno podría hacer preguntas, una búsqueda sistemática en Google o con la inteligencia artificial y te da una aproximación diagnóstica, pero los médicos que ya tengan mayor experiencia, esos ya sabemos qué tipo de tumor
y qué tipo de localización hay. Vamos a ir pasando si la lesión es única o múltiple, las múltiples, el mieloma múltiple, metástasis, los linfomas. Entonces, ya sabes, una lesión múltiple, hay que pensar y metástasis, depende de la edad, o mieloma múltiple, linfomas, ¿no? Y ya con eso ya nos da. Y acá le doy un tips por la edad, menos de 20 años, tiene casi el 50% que sea osteosarcoma. De 20 a 40 años, el 50% que sea osteosarcoma. Tiene que ser un paciente menos de 40 años. Si tú dices, tú levantas la mano en una reunión, tiene osteosarcoma, tiene 50% de posibilidad de estar en lo cierto. Entonces vas a quedar bien. Y si tiene mayor de 40 años, ya tenías que pensar en enfermedad metastásica y posteriormente en mieloma múltiple. Entonces, más de 40 años, 50 años, con tumores y múltiples, enfermedad metastásica que ya vamos a conversar. También es bueno ustedes que sepan, no es cuestión de aprendérselo, hay tumores que se localizan más en la médula, en la cortical, justa cortical, y también en la epífisis, metáfisis y en la diáfisis. Esto es para ustedes, eh, cuando tengan un tumor, quieran investigar, ya pueden hacer el PRON adecuado a inteligencia artificial. Los tumores benignos son generalmente pequeños, 3 centímetros, máximo 6, y su crecimiento es lento. Los tumores malignos son mayores de 6 y los crecimientos es rápido. Es una diferencia bien clara. Vamos a distinguir según que los bordes. Benigno, un borde geográfico, como un mapa, no rompe que la cortical, ¿no? Es bien claro, un benigno. Y vamos a ver los tumores malignos y los patrones geográfico, que hemos conversado, apolillado y permeativo, que no hay una diferencia entre qué está bien, qué está mal. Un patrón geográfico, pero yo veo una destrucción de la cortical a ese nivel, entonces podría ser un extracompartimental, que hay que tener mucho cuidado, podría aparecer un tumor benigno, pero al estar roto la cortical, hay que tener bastante cuidado, ya requería mayor examen con una resonancia, tipo ensacobocado o apolillado, mayor agresividad y permeativo, que vamos a ver a esto. Un tipo apolillado. Mira, al no haber reacción perióstica, solamente se ve hueco, quiere decir, ha sido tan agresivo y tan rápido que el hueso no ha tenido cómo defenderse ni una reacción. El permeativo, una cosa semejante, imagen de apolillado, mieloma múltiple, y una imagen de permeativo, tiene una imagen que prácticamente una lisis totalmente, una fractura pequeña. El paciente fue a tratarse con medicina no tradicional y regresó con esto. No hay hueso, no se nota en dónde acaba, dónde va. El tumor debe estar invadido en las partes blandas. Esto va directamente a una amputación. Acá con una resección en bloque el paciente se sanaba y a este nivel, después de 4 meses sin tratamiento, va a perder el brazo. Esa es la diferencia. Hay que ver el periósteo, cómo reacciona el periósteo. Eso indica qué tan agresivo es y la velocidad de crecimiento. La reacción perióstica continua es que benigno y la reacción perióstica interrumpida, que llevamos a ver los famosos rayos de sol, triángulo de Goldman, da signo de ser tumor maligno. Entonces, una reacción perióstica unilaminar, que es todo un periósteo bastante grueso, no se ve osteolisis, tiene todas las características de ser bueno. Y en este caso, vamos a ver el zoom, osteolisis, hay hueso por acá, formación que de hueso. Esto es totalmente malo, ¿no? Ese tipo de reacción que es característico en sarcoma de Ewing, eh, reacción perióstica multilaminar en capas de cebolla,
Y esto de acá es característico en osteosarcoma, imagen de sol que naciente, invasión en las partes blandas, el triángulo de Condon, el tumor empuja el periósteo, lo levanta, se forma el hueso y forma el triángulo que de Condon, el tumor, el ejemplo, y tenemos que ver en la imagen de placa de rayos X dentro del tumor, ¿qué cosa vemos? Si parece hueso, que matriz osteoide es hueso. Si es con vidrio esmerilado, es matriz que fibrosa, y es como un algodón, es matriz condral. Pues con eso se puede diferenciar o tener una idea sobre qué tipo de tumor tengo con las otras características que hemos conversado. ¿Quién trata los tumores? Todo un equipo. Lo que quiere decir, realmente yo, cuando yo recién inicié a trabajar, había solo un cirujano oncológica, y yo hacía todo lo que es miembro superior y reconstructiva. El cirujano oncológico retiraba todo y se iba. Entonces, sí, sí, cuando tú operas un paciente oncológico, tú no tienes que estar pensando cómo lo voy a reparar. Tú tienes que sacar todo con niveles oncológicos, con criterios oncológicos, sin pensar cómo lo vas a solucionar después. Él se iba, yo entraba con otro equipo a dar solución al defecto óseo. Bueno, así es, ¿no? Eh, Toda cirugía deja una secuela, eso hay que conversarlo, eso yo lo dejo en consentimiento informado, se planifica desde un inicio y el paciente que trata inicialmente ese que tiene que ser que hace la biopsia, el tratamiento definitivo, porque el lugar donde hace la biopsia, donde puso la aguja, es una zona que tiene que ser la incisión definitiva porque se considera una zona contaminada. Hay que retirar todo el trayecto por donde ha pasado la aguja. Tipos de tratamiento quirúrgico, lesiones intralesionales, lesiones marginales, que es al borde, resección amplia a 2 centímetros, resección radical y cirugía de conservación, que es esto. Entonces, mire, eso lo mostré el año pasado, lo encontré en Face, unos médicos están contentísimos, mira, tiene un tumor, no hicieron ni un diagnóstico de esto y fueron directamente a una resección, una amputación del extremo distal del cúbito y dieron, he solucionado el tumor. Y esto era un tumor bueno. Y han producido una inestabilidad del carpo. Entonces hay que tratarlos bien, no, yo vi eso, yo no hice ningún comentario malo en Face, pero no ha sido adecuado el abordaje, ¿no? Entonces, si haces tumores, dedícate a tumores o estudia tumores, planifica haz la biopsia, planifica qué cosa va a hacer. Un tumor benigno uno hacía una cirugía interlesional, hacía una limpieza, un curetaje, le colgaba injerto y quedaba normal, y no con este caso que va a producir una incapacidad. Esta es la cirugía de conservación, es un fémur total. Es decir, un fémur, se han resecado todo el fémur y hay un fémur, una prótesis que de fémur tiene un componente tanto de la cadera como de la rodilla. Y endoprótesis de osteosarcoma, ha resecado un segmento muy grande y le coloca una prótesis muy especial. La quimioterapia, si sirve, favorece la reducción del tumor, hace necrosis ósea, se calcifica y facilita que un tumor muchas veces era irresecable, lo hace resecable. Hay que hacer una coordinación, generalmente se inicia una quimioterapia en una dosis adecuada y hay que operarlo a la segunda semana. Hay que coordinar muy bien eso, porque en muchos hospitales no hay centro quirúrgico, no está bien coordinado, le hacen la quimioterapia, y lo acabas operando después de 2 meses. Entonces, la forma de tratarlo no es lo adecuado. Ahora tenemos que hablar, desgraciadamente para mí la clase debió terminar ahora, porque lo que más vale son los principios, pero vamos a extender unos 15 minutos, tal vez un poquito más,
tumores específicos, porque el sílabus que lo pide, y es una clase larga, pero es importante. Yo le mandé una serie de preguntas con respuestas referente a toda esta parte, ¿no? Los sarcomas óseos o osteosarcomas corresponde al 20% de los tumores y más frecuente donde el hueso crece, en la metáfisis, bueno, donde había placas de crecimiento, ahí produce un dolor progresivo. Mucho cuidado, si tiene dolor por la noche, o tiene artrosis o un tumor. Eh, eh, Mira, está muy blanco, que decir, está formando hueso. Yo veo una manchita acá, se llama lesiones saltadas o saltatorias, como una metástasis dentro del propio hueso. El osteosarcoma puede ser secundario a enfermedad de Payet, por radiación, infecciones crónicas, tumores benignos que se maligniza, infarto óseo, osteogénesis imperfecta. Hay que tener cierto cuidado en estas enfermedades que pueden degenerar a osteosarcoma. Una imagen está blanco, formación, yo veo acá, yo le pongo un zoom, no se ve bien, pero ya tiene una versión perióstica a este nivel. Esto es un tumor malo, definitivamente. Y está formando hueso, osteosarcoma. En la metáfisis, el tipo característico, eh, es un osteosarcoma típico en paciente de 14 años, ¿no? El osteosarcoma es sensible a la quimio, entonces hay que tener en cuenta esto. Y los condrosarcomas generalmente se dan a un poquito mayor edad. Generalmente da una masa y dolor por la noche, a veces más es la masa que el dolor que el paciente tiene. Eh, Vemos ahí un condrosarcoma, la resección de todo el fémur, una lesión sumamente grande, con crecimiento relativamente lento. Vemos otro tipo de condrosarcoma, puede ser el diagnóstico diferencial, se puede aparecer osteoblastoma, toda la pelvis, toda la pelvis abarcado, y importante, eh, esto se requiere cirugía, no responde la quimioterapia. Entonces, un condrosarcoma tiene que ir a la cirugía, a una embolización si quieres, pero no es sensible a la quimioterapia. Y hay que conocerlo, por supuesto, ¿no? El tumor de Ewing, un tumor bastante interesante, la forma que se presenta, realmente es en jóvenes, se presenta más en la diáfisis y muy parecido a una osteomielitis. Da, eh, uy, no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Da dolor, que flogosis, le haces una punción que no se debe hacer y parece que sí que fuera pus, analíticas parecidas a una infección. Da una lesión destructiva, osteolisis en la diáfisis, y lo característico, estas capas, lesión multilaminar, eh, parecido a las capas de cebolla. Vemos otro Edwin en la diáfisis, paciente con fiebre, característico, no están muy claras las capas de cebolla, en este sí, la región perióstica en varias capas. Sarcoma de Ewing, se realiza cirugía y la quimioterapia. Vamos a ver otras lesiones mucho más complejas, sarcoma sinovial. Cuando ya la palabra sarcoma significa muy malo. Tiene sarcoma de partes blandas, es sumamente agresivo. Vemos que ya no hay hueso, una lesión permeativa, no ha tenido tiempo del hueso de reaccionar, lo ha destruido. El pulmón tiene una metástasis, en este caso fue a la metástasis del lóbulo y a la metástasis parcial del pie, y el paciente tuvo una curación de la enfermedad, pero con los efectos de las secuelas respectivas. Vamos a hablar de un tumor intermedio para mí, que es un tumor benigno, pero es un tumor de células gigantes óseos, tiene una lesión geográfica en la epífisis,
Y acá tenemos otro caso de la diáfisis, la historia que siempre vemos, el paciente no quiere tratarse y tiene una lesión sumamente grande, que una reacción muy simple, muy fácil que tratar y ya va a tener que ir a una resección radical de todo el radio distal. Esto, para que sepa, hay distintos grados, como tumores activos e inactivos, prácticamente a lo semejante. Uno es inactivo, dos, un agresivo local, y tres, prácticamente se comportaría con invasión de las partes blandas y algunos dan que metástasis, a pesar que se considera tumor de benigno, tumor de células gigantes, pero el Kapanashi 3 se comporta como un sarcoma. Hasta es muy difícil de diferenciarlo. Mira, este Kapanashi 3, un tumor gigante de radio distal, vino así y aparece después de 6 meses así. Eso ya es falla nuestra, ¿no? Y vino así, es una emergencia, le hay que explicarle, internate, hacemos todos los exámenes internados, opérate y listo. La resección en bloque, el tumor, los huesos del carpo están acá, se colocó un injerto con un fijador externo, el fijador externo provisional, ya tiene un montón, 10 años de operado, quedó una área expuesta, yo le coloqué un colgajo inguinal, colgajo, vamos a ver si hay tiempo para conversar, se cerró el colgajo y después se hizo pues se cambió por injerto óseo. Entonces, la tipo Capanace 1 y 2 se hace que la resección, la uno intralesional, la grado 2 en bloque, la Capanashi 3, que ya se comporta muy agresivo, se da demosumat y con esto se cambia a resecable y a buena hora. En cambio, que sean irresecables, continúa con denosumab el resto de su vida. Vamos a ver de tumores benignos, como es el quiste óseo simple, que tenemos una imagen quística, bordes bien definidos, le hacemos seguimiento y todo el tumor emigra. Osteosarcoma, tumores benignos, óseos, condroma, disculpa, osteo condroma es un hueso normal que crece y esta zona está rodeada de cartílago. Probablemente vamos a ver un caso. Otro tumor semejante, pero está localizado bastante grande, con bastante molestias por la zona. Osteoquecondroma, acuérdate que puede ser un tumor benigno, pero está el paquete popliteo está en la parte posterior, entonces de disección no es fácil. Encondroma, cartílago dentro del hueso, la tomografía, se hace cirugías intralesional, se hace una ventana del hueso, se retira todo el tumor, se hace crioterapia o se hace fulguración, se coloca injerto óseo. Injertos tumores benignos, osteoma osteoide, hay un pequeño nicho, un huequito, una región periostal sumamente grande, dolor. Lo característico es que se con aspirina y vamos a pasar a tumores de la parte blanda. Voy a hacer apurarme por el tiempo. Lipomas, vamos a ver la característica de varios lipomas. Lipoma gigante, la lesión a que tener, en este caso muy grande el tumor. Hemos tenido que explorar los paquetes vasculares, separarlo. Si tú lesiones los paquetes vasculares este-oeste, se pierde el dedo, como ustedes se acordarán en la anatomía. Entonces, los lipomas, mucha gente veo que lo saca de un tópico, pero puede ser un lipoma, liposarcoma, lipofero o sarcoma. Entonces, no son demasiado simples. Entonces, es necesario hacer que la biopsia y no confiarse mucho en esos tumores de características lipomatosos o Vamos a ver un tumor que se llama los santomas o tumor de células gigantes de vaina de tendón. Tiene muy afinidad por los tendones. En este caso, ha dado circunferencialmente al dedo. Cuando invaden las dos arterias prácticamente es irresecable. Conseguimos hacer la resección del tumor. La posibilidad que residí es muy grande de estos tumores.
tumores que de nervio, un schwannoma. Entonces, todo esto acá, ese tumor, se ha liberado de los haces nervioso, si recidiva, se secciona a todo este nivel y se coloca injertos de tendón. Este es un sarcoma de partes blandas. Yo me acuerdo mucho del paciente, uno moreno, que hicimos salvarle el brazo, retiramos todo el tumor y el paciente falleció a los 4 meses. Salviati, una paciente, se hizo amigo mío, ya falleció, un fibro y cistoma maligno. Toda esta zona es un tumor grande, con dolor intenso. Dice la liberación de todo el nervio que radial interoso posterior con su rama son estos. El tumor está, toda esta zona sólida, se resecó todo el tumor y tuvo una calidad de vida relativamente buena. Y vamos a los tumores vasculares, vemos estos cambios vasculares, se ve muy claro, Carlos, violáceos, y son característicos de mangioperisitoma, pero cuidado, puede ser mangioperisitoma malignos o benignos. Cuidado con esto. Los melanomas, distintas formas de presentación, mucho cuidado y muchos tumores de la mano, la mayor parte, el 90% son benignos, pero no hay que confiarse. Un tumor que tenía este señor, le hicieron una punción que fue muy mal hecha y acabó siendo un sarcoma de intracompartimental, lo convirtieron en extracompartimental y acabó por la malignidad perdiendo 2 dedos. Otro sarcoma de partes blandas, mire ese tejido característica cerebroide, y vamos a ver tumores musculares como radomiosarcoma. Son tumores para tener el miedo. Hicimos una resección de todo el tumor y vamos a pasar ya a esta fase antes de pasar a enfermedad metastásica a pseudo que tumores como la gota, los quistes artrosinoviales gangliones. Este ganglión puede ser muy fácil resecarle, pero la arteria que radia el donde está, sumamente próxica, hay que tener mucho cuidado, hacerlo en las mejores condiciones para no lesionar la arteria. Tumores glómicos, un pequeño tumor glómico, esta manchita que tiene acá, el paciente dice que le duele intensamente el frío, lo más característico, no soportan ni la sábana, y pasamos a un tema que es crucial, las enfermedades metastásicas, todas esas lesiones, metástasis ósea, ya de mama, tiene una metástasis del húmero, una metástasis en la sínfisis, metástasis eh, casi toda que la pelvis. Le tomamos una placa de rayos X, el primario es el pulmón, se ha hecho una resección para tener una mejor calidad de vida y vemos que las lesiones líticas, la del riñón, pulmón, que tiroides, es esclerótica, que dice que forman hueso, próstata y mama, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Vamos a ir pasando más o menos rápido, porque me parece que hay datos importantes. Esto tenemos que saber, un paciente con metástasis de la sobrevida a los 6 meses, eh, es de 98%, en ya de mama 90%, el pulmón 6 meses, estamos hablando 50% y el riñón 50%, ¿no? Todo esto nos sirve para la planificación de la cirugía. Y vamos a hablar esta escala de fractura inminente, una escala que de Mireles, si tiene un puntaje mayor de 7, vale la pena hacerle una osteosíntesis profiláctica de alguna forma. Tiene un puntaje, si es la extremidad que recibe peso, tiene un puntaje de 2. Si en la zona de carga tiene puntaje que de 3, lesión lítica punto 3, y si tiene un diámetro más de 2/3 de la diáfisis, tiene un puntaje que de 3. Eso ustedes lo encuentran. Si tiene un puntaje más de 8, tiene una inminencia de fractura y no hay que esperar que se fractura porque se vuelve de un paciente de un tumor intracompartimental a fracturarse extracompartimental, un pronóstico peor. Entonces había que tratarlo
cuando no se ha fracturado y sea un tumor intracompartimental. Vamos, los tumores múltiples, mieloma múltiples, hay que tratar las complicaciones susceptibles a la quimioterapia, es muy agresivo. Vamos a preguntar ahora, pues ya he hablado bastante, estamos 45 en el grupo. Alejandra, ¿este tumor de acá es bueno o malo? Entonces, Alejandra, para pasar visita, usted tiene una encuesta ahorita. Ahorita tienen que participar todos en la encuesta. Aarón, ¿estás Aarón? Por favor, Aarón. Si no tienes habilitado que el micro, Aarón, te voy a habilitar el micro, este, para que me contestes, o por el chat, pues, ¿no? Nada, no hay nadie Sí, que doctor, quiera. Sí, sí, dime, lo escucho. escucho. ¿Ese tumor es bueno o malo? Mm, yo lo consideraría bueno. Ah, ya. Uy, si es malo, tenía que repetir que la clase. Imagina que me ha salvado. Y este de acá, si alguien más quiere contestar, ¿es bueno o malo? ¿Quiere que le ayude? Está formando hueso, tiene lisis, formación que de hueso, región perióstica, un triángulo de Colman, es un extracompartimental, hay una fractura acá. ¿Es bueno o malo? Maligno, doctor. Maligno, pues. Perfecto. Este de acá es bueno, ¿no? Tiene los bordes con una esclera bien marcada, no hay región periostal. Ese es un tumor. Y este de acá, ¿qué cosa piensan de este? ¿Mm? Triángulo de Colman, imagen de sol naciente, invasión de partes blandas. ¿Hasta qué diagnóstico le puede dar? ¿No hay nadie, por favor? Yo diría un osteosarcoma, pues, definitivamente. Acuérdense la imagen de sol naciente, lo voy a volver a repetir. Estas espículas óseas, invasión de las partes blandas, característico de un osteosarcoma. Dentro de la evaluación diagnóstica está la arteriografía, hablamos algo de arteriografía y exámenes auxiliares, en la próxima clase también vamos a conversar. Entonces vemos que hay un tumor que tiene una arteria principal a este nivel, yo realizo una embolización, se necrosa ese tumor y sacarlo es bastante fácil. Entonces en el chat hay algo malo, doctor, perfecto, gracias, Jiménez. Entonces había que acordarse, el tratamiento es importante en equipo, no ser único, sino consultar a los médicos oncólogos, al patólogo, a reuniones clínicas de patología, donde las distintas disciplinas se convergen para poder tratar adecuadamente estos pacientes con los oncólogos, lo que hacen radioterapia, cirugía intervencionista. El tratamiento inicial es muy importante. El objetivo es la biopsia para el diagnóstico, para la planificación, para el tratamiento y seguimiento. Todo tiene que ser planificado y un estadiaje adecuado. Entonces, yo creo que ya con esto, este es mi correo de una página web. Yo creo que podemos ya acabar, dejar de compartir y podemos saber a fase de las preguntas. No sé si había alguna pregunta, algo. Es muy interesante. Reconozco que han juntado dos clases en una, más complicado, pero ustedes son bastante capaces. Ya. ¿Alguna pregunta, Gianfranco? Sí, doctor. No le entendí muy bien la clasificación CTM que vio antes. No sé si lo podría explicar brevemente. GTM. Ya. M, vamos para abajo. Este, M, si hay metástasis o no, ¿no es cierto? Ya, eso depende de ti. Tú tienes que dedicarte a buscarlo. Ya,
camografía, resonancia de abdomen, abdomen pelvis, tórax, PET scan o camografía. Con eso ya sabes si tiene metástasis o no. El otro es el tumor, que es decir, saber si es intracompartimental o extracompartimental. Para eso tienes que tomarle una tomografía, una resonancia, ver si el tumor está dentro de un compartimento o fuera del compartimento. Entonces, te determina intracompartimental y extracompartimental. Y lo primero es la biopsia, el grado de malignidad o el grado de celularidad, que la biopsia es la que te da, ¿no? Entonces, con ese GTM te hace la clasificación de Heineken o no la necesitas, ya sabes pues si es de alto grado de malignidad, bajo, es intercompartimental, bajo compartimental, si tiene metástasis o no. Con esos parámetros tú puedes saber qué tratamiento que le puedes dar. Si hubiera alguna pregunta, para que las encuestas, se van a una encuesta en este momento, yo salgo y ustedes contestan la encuesta. Sí. Doctor, buenas noches. Sí, se está publicando ya el QR. Va a ser el QR, yo voy saliendo de ustedes y ya cualquier eventualidad por WhatsApp le voy a mandar algo interesante al delegado. Nos estamos conversando. Hasta luego. Chao, chao. Cuídense, Buenas cuídense. tardes, doctor. Chao. Doctor Johanny, me aparece Doctor que no Doctor, está buenas disponible noches. para Johanny, Sí, ¿qué automarcado. pasó? buenas noches. Me dice que esta sesión actualmente no está disponible para automarcado. Ah, sale así. A ver, déjeme ver un momento. A ver, intentamos una vez más, ¿sí? Intenten, a ver, chicos, cómo les sale ahora. Sale lo mismo, doctor, sale igual. Que no está habilitado. Ajá, dice que no está disponible para automarcado. Ya, perfecto. Doctor, Sí, Kevin, ahí le envío su WhatsApp lo que exactamente sale. ya listo. Ahí lo voy a enviar a la ingeniera, ¿eh? Pero sí pudieron llenar la encuesta, ¿me confirman? La encuesta sí, Sí, doctor. doctor, Sí, la encuesta Ah, doctor, la sí. ya, encuesta sí está llenado. ya, perfecto. A ver, un momento, estoy esperando a ver qué me responde la ingeniera. Doctor Johanny, Sí, buenas. sí, soy Kevin. Quería consultarle Kevin. aquí enfrente de mis compañeros, porque también varios me están preguntando al respecto sobre las grabaciones de la teoría. Nos han estado haciendo subidas al aula virtual y como el examen está cerca, quería preguntarle más o menos. Ya, pero miren, a ver, esperen, miren, hasta que se resuelva esto. mm, Ustedes tienen acceso al aula virtual. Como son sesiones creadas en el aula virtual,
estas sesiones se graban inmediatamente en el aula virtual. No sé si han explorado las reuniones Zoom o no les sale a ustedes. A ver, teorías de traumatología, por ejemplo, en las sesiones de teoría, ya yo entro a reuniones pasadas y aquí están las reuniones, miren, traumatología, teoría. Como es el correo que yo estoy usando directamente, no sé si les aparece esto a ustedes. Y estas son las teorías que han estado programadas. Claro, le comento, doctor, en algunos casos me parece que, bueno, yo mismo lo he no, corroborado, me lo han dicho también que, por ejemplo, la primera y la segunda son videos de 5 minutos, que no son la clase. La primera, sí, le voy a pedir al doctor Aguilera, es el que ha creado la reunión, ¿ya? Pero déjenme ver, a ver, voy a revisarlo bien para ver por qué no está subiéndose la grabación. Pero sí, las demás tienen, ¿o no? Ese es de hoy. Solo la primera y la segunda faltaría, doctor. Ya, lo que pasa es que la primera y la segunda se hicieron con enlaces creados por el doctor Aguilera. Entonces voy a pedir ese, Ok, pendiente. Hoy mismo les cuelgo ese claro. enlace en el aula. Cuando lo he Ok. marcado, me dicen que no tengo respuesta. Entonces vamos a quedar aquí, ¿sí? Con el marcado para esta sesión. Lo voy a reportar, no se preocupen. Listo, doctor, muchas gracias. Perfecto. Buenas noches con todos.